A 15.000 pies sobre Weinfurt, Alemania, el lápiz rasgaba el cuero gastado del cuaderno de vuelo mientras un piloto de caza alemán registraba lo que parecía otra anotación rutinaria: su 17º bombardero pesado destruido, un B-17 Flying Fortress que acababa de caer en espiral hacia la tierra, arrastrando una estela de humo negro y desesperación. A través de la cúpula de su Focke-Wulf 190, observó a las fortalezas restantes luchar por mantener la formación. Sus artilleros descargaban ansiosas ráfagas de calibre 50 en un cielo ya vacío, disparando donde segundos antes habían estado los cazas alemanes. La matemática del combate aéreo se presentaba simple y brutal. Los cazas del Reich podían escoger el momento, atacar desde el sol y escapar antes de que las torretas de los bombarderos pudieran responder con eficacia. Sin escolta, los bombarderos estadounidenses no eran más que objetivos costosos. Aquella mañana 291 B-17 habían cruzado al espacio aéreo alemán para destruir las fábricas de rodamientos de Weinfurt. Al atardecer, 60 no volverían jamás a Inglaterra y otros 17 quedarían tan dañados que serían dados de baja al aterrizar. La Luftwaffe lo llamó un tiro al pavo. Los americanos, Jueves Negro, el día más oscuro en la historia de la octava Fuerza Aérea. Lo que ninguno de los dos bandos sabía entonces era que ese instante de triunfo alemán sería de los últimos. En 4 meses, todo cambiaría. Los pilotos de finales de 1943 tenían razones de sobra para su confianza. Hombres como los mayores Wilhelm Ferdinand Galland y Walter Dahl habían convertido la intercepción de bombarderos en una ciencia de destrucción, depurando tácticas específicamente diseñadas para explotar las debilidades de las formaciones estadounidenses tras meses de éxitos. El estándar norteamericano, la Combat Box, agrupaba entre 18 y 21 B-17 en un patrón tridimensional de defensa, basado en la teoría de que una potencia de fuego masiva cubriría todos los ángulos de aproximación. Cada Fortress iba erizada con ametralladoras 50, en teoría protegiendo cada sector. En la práctica, los pilotos alemanes localizaron puntos ciegos, especialmente en el morro, y se aprovecharon de la munición limitada, sobre todo, del impacto psicológico de ataques sostenidos. Heinz Nocke, al mando del 5/JG-11, perfeccionó el ataque frontal a las 12 en punto que explotaba la zona más débil de la defensa del B-17, aproximarse por alto, lanzarse a unos 400 mph, disparar una ráfaga de 2 segundos contra cabina y motores y salir antes de que la torreta superior pudiera enganchar el blanco. Las cifras respaldaban esa confianza. En la misión Weinfurt-Regensburg del 17 de agosto de 1943, la Luftwaffe derribó 60 bombarderos, el 16% de la fuerza atacante. Las pérdidas fueron tan serias que las incursiones profundas se suspendieron semanas. Cuando se reanudaron el 14 de octubre, el golpe fue aún más devastador: 77 bombarderos perdidos o siniestrados y más de 600 aviadores muertos o capturados en un solo día. Otros mandos, como el mayor Goyov al frente de formaciones de FW-190, popularizaron el ataque en línea de compañía, 8 cazas en línea de frente saturando la defensa enemiga con múltiples amenazas simultáneas. La conmoción en las tripulaciones americanas era palpable. Ante 8 aparatos que se cerraban a una velocidad relativa superior a 600 millas por hora, los artilleros disponían de segundos para elegir objetivos y, con frecuencia, disparaban al vacío por puro pánico. La raíz de la vulnerabilidad estadounidense residía en la física básica del alcance. Ningún caza aliado de 1943 podía escoltar bombarderos hasta el corazón del Reich y regresar. El Republik P-47 Thunderbolt, escolta principal, apenas alcanzaba un radio de combate de unas 375 millas con depósitos lanzables, suficiente para llegar a la frontera y poco más. El Lockheed P-38 Lightning podía volar más lejos, pero sufría fallos mecánicos a gran altitud en el frío europeo. Motores caprichosos y mandos que se congelaban minaban su fiabilidad. El resultado era una aritmética letal. Las formaciones de B-17 afrontaban 4 horas sobre territorio enemigo, pero solo unos 90 minutos con protección. El tramo más peligroso, sobre el corazón industrial alemán, lo volaban completamente solas. Los cazas germanos aguardaban más allá del alcance de los escoltas. Cuando los pequeños amigos daban la vuelta, caían con fuerza concentrada. A ese punto de retorno lo llamaban el momento dorado. Oberleutnant Hans Philipp, que reclamaría 206 victorias antes de morir en octubre de 1943, lo explicó en testimonios registrados: seguían por radar las corrientes de bombarderos, calculaban dónde girarían los escoltas y, en el instante en que se iban, saltaban.
Desde las cabinas de las fortalezas se percibía también, cuando los cazas amigos desaparecían, las formaciones se apretaban como un puño asustado. La limitación de escolta productivo generaba un cálculo implacable. Los cazas del Reich podían atacar, aterrizar, repostar, rearmarse y volver a despegar contra la misma misión, mientras los bombarderos aún luchaban por alcanzar el canal. Hubo días en que un mismo piloto alemán realizaba 3 o 4 salidas contra un único raid, multiplicando su eficacia como si el reloj jugara a su favor. En aquel otoño, la iniciativa parecía indiscutible. Y, sin embargo, en paralelo a ese dominio, se iba gestando una respuesta que no surgía de una iniciativa estadounidense pura, sino de una petición británica que desencadenó un salto industrial. En abril de 1940, la Comisión de Compras británica acudió a North American Aviation buscando más P-40. La empresa propuso en cambio diseñar un caza nuevo en 120 días. Nació el Na-73X, que voló el 26 de octubre de 1940, un logro asombroso por velocidad de desarrollo. Impulsado por un Allison Mayo de 1710, el Mustang temprano brillaba a baja cota pero se quedaba corto por encima de los 15.000 pies, precisamente donde las fortalezas necesitaban guardianes. La RAF lo empleó en reconocimiento táctico y ataque al suelo, sacando partido de su autonomía y limpieza aerodinámica. El giro decisivo llegó de un matrimonio improbable entre ingeniería estadounidense y británica. En abril de 1942, el piloto de pruebas de Rolls-Royce Ronald Archer voló un Mustang con motor Allison y percibió de inmediato su potencial. El fuselaje era soberbio, más limpio aerodinámicamente que incluso el Spitfire, lo que faltaba era un motor mejor. Propuso montarle el Merlin 61 de doble etapa, el mismo que impulsaba a los últimos Spitfires. El primer Mustang con Merlin voló en octubre de 1942 y los resultados fueron extraordinarios. La velocidad máxima saltó de 390 a 440 mph, sobre todo, el rendimiento por encima de los 20.000 pies pasó de marginal a excelente. El techo de servicio subió de 31.000 a 42.000 pies. Esa alianza, la aerodinámica americana con el corazón británico, produjo algo que ninguno de los dos países habría logrado por separado. Pero lo que haría al P-51B verdaderamente revolucionario no sería únicamente su desempeño, sino su alcance. La clave residía en 3 factores: un ala de flujo laminar que reducía el arrastre en torno a un 30% al mantener el flujo suave más atrás, una célula más ligera y eficiente que, pese a no cargar tanta gasolina interna como un P-47, la consumía con notable economía, y la capacidad de portar depósitos externos sin degradar severamente la performance. Mientras un Thunderbolt podía quemar 100 galones por hora en crucero, un Mustang necesitaba alrededor de 65 a la misma velocidad. Con depósitos lanzables de 75 galones primero y luego de 108, el radio de combate se extendió a cifras que, en los mapas de planificación, abrían por fin la puerta de Berlín. Para finales de 1943, el 354º Fighter Group, apodado Pioneer Mustang Group y basado en Bosted, recibió los primeros P-51B y, aunque pertenecía nominalmente a la 9ª Fuerza Aérea, fue destinado de inmediato a apoyar las misiones estratégicas de la 8ª. Sus mandos apenas tuvieron días para convertir a los pilotos desde el P-47 al nuevo aparato. Los primeros vuelos de orientación bastaron para que más de uno describiera la sensación de pasar de un camión a un coche deportivo. Respuesta viva, velocidad sobrada y, por fin, piernas para volar eternamente. El 1 de diciembre llegó la primera salida de combate, un fighter sweep sobre Bélgica y Francia. El 5, la primera escolta corta. El 13, el primer escolta de largo alcance hasta Kiel, a unas 490 millas de base, un trayecto que antes era imposible para cazas aliados. El impacto psicológico fue inmediato y simétrico. Pilotos alemanes que esperaban encontrar bombarderos desprotegidos sobre el norte del Reich empezaron a toparse con cazas agresivos con estrellas y barras muy adentro de Alemania. Operadores de control interceptados por inteligencia aliada pedían una y otra vez confirmación del tipo de caza avistado y su posición, incapaces de creer que los escoltas no se quebraran en el punto conocido. En la última semana de diciembre, con misiones a Bremen y otros objetivos, las viejas tácticas germanas de esperar a que se vayan comenzaron a resquebrajarse. Los escoltas no se iban. A distancia, más de un alemán confundía al P-51 con el P-47 y aguardaba el giro de retorno. Cuando la formación seguía al este, la incredulidad se convertía en alarma.
Así se gestó el preludio de la demolición psicológica que culminaría cuando cazas monomotores estadounidenses aparecieran sobre Berlín, escoltando una marea de bombarderos que Hermann Göring había jurado que la capital no vería jamás. Para entonces, la Luftwaffe aún confiaba en su santuario interior, en aeródromos de entrenamiento y fábricas ubicadas tierra adentro por la seguridad de estar fuera del alcance de escoltas. Esa premisa, en cuestión de semanas, quedaría abolida. La curva que había arrancado aquel 14 de octubre de 1943, con artilleros disparando al vacío y cazas atacando desde el sol, empezaba a doblarse hacia un horizonte donde el momento dorado dejaría de existir. Y con él, la risa confiada de los pilotos alemanes. A comienzos de 1944, el aire sobre Europa había cambiado de textura. Lo que antes era dominio seguro para los cazas alemanes comenzó a sentirse incierto, casi traicionero. En los puestos de radar del Reich, los operadores veían cómo las líneas que representaban los grupos de bombarderos mantenían la misma ruta, pero las sombras que los acompañaban, los puntos que debían desvanecerse en la frontera, seguían avanzando más allá de lo imaginable. La primera escolta a Berlín fue algo más que un logro técnico, fue una revelación, un mensaje en el cielo que ningún alemán quiso leer pero todos comprendieron. El 4 de marzo de 1944, a 25.000 pies sobre Brandenburgo, el horizonte se dividía entre el blanco del invierno y el gris del humo industrial. Abajo, se extendía la ciudad que Hitler y Göring habían proclamado invulnerable, la capital del Reich, el corazón de la maquinaria nazi. Arriba, 660 bombarderos B-17 y B-24 marchaban en formación cerrada, y entre ellos, tejiendo una red viva de protección, volaban decenas de cazas con estrellas y barras en las alas, los P-51 Mustang. Era la primera vez que cazas monomotores estadounidenses llegaban a la capital alemana. La misión de Blakesley y su cuarto Fighter Group había hecho lo impensable, recorrer 1100 millas en ida y vuelta, combatir sobre Berlín y regresar a Inglaterra. Para los pilotos alemanes que despegaron aquel día desde Berneuchen o Rechlin, la visión fue desconcertante. Hasta ese momento, todos sus informes, todos los manuales de combate y las órdenes del alto mando coincidían en una verdad aceptada. Los cazas enemigos no podían llegar tan lejos. No existía ningún motor, ningún diseño que lo hiciera posible. Sin embargo, allí estaban, frescos, agresivos, impecables, esperando la interceptación como si acabaran de despegar. Lo que siguió no fue una batalla equilibrada sino un vuelco de destino. Los Bf-109 y Fw-190 del Reich se lanzaron contra las formaciones creyendo aún en su antigua ventaja de autonomía y altitud, pero se encontraron con cazas que no retrocedían, que los esperaban a 7.000 metros con potencia de sobra y una velocidad que les permitía elegir cuándo y cómo entrar. Los testimonios de los sobrevivientes alemanes coinciden en el tono, confusión, luego sorpresa, y finalmente miedo. Los cazas americanos no se iban, escribiría más tarde el mayor Klaus Mietusch de la JG-26, tras una interceptación donde los Mustangs los persiguieron hasta la aproximación final de su propio aeródromo. Nos siguieron incluso mientras bajábamos el tren de aterrizaje. Era como si el cielo ya no nos perteneciera. Esa jornada marcó un antes y un después. A partir de entonces, la Luftwaffe supo que había perdido el santuario aéreo. La superioridad no era solo tecnológica, era organizacional. Los estadounidenses habían aprendido a volar en enjambres flexibles, rotando relevos de escoltas según las fases de la misión. Ya no se trataba de proteger a los bombarderos a distancia, los Mustangs salían a buscar pelea. La nueva directiva del general James Doolittle, emitida en enero de 1944, cambió la naturaleza del combate. Los cazas dejarían de aferrarse a las formaciones de bombarderos y pasarían a cazar libremente, destruyendo a la Luftwaffe donde fuera que la encontraran. A partir de entonces, cada misión de escolta se transformó en una operación ofensiva de exterminio aéreo. En los aeródromos alemanes, el ritmo de salida comenzó a desmoronarse. La falta de combustible y las pérdidas de pilotos experimentados hicieron que las unidades de caza pasaran de ataques coordinados a simples actos de supervivencia. Unas como Gunther Rall comprendió de inmediato la magnitud del desastre. El Mustang no solo extendió el alcance del bombardeo, declaró después, cambió la lógica del aire. Ya no podíamos elegir cuándo luchar. Entre el 20 y el 25 de febrero de 1944, durante la llamada Big Week, la octava Fuerza Aérea demostró la nueva realidad. En 6 días, volaron más de 3.000 misiones de bombarderos y casi 4.000 de cazas,
golpeando fábricas de aviones y centros de montaje en toda Alemania. Los P-51, recién llegados, escoltaron hasta el último kilómetro. Los resultados fueron devastadores: 226 bombarderos perdidos, sí, pero más de 500 cazas alemanes destruidos en el aire. Lo que no reflejan las cifras es la pérdida irreemplazable de experiencia. En apenas 8 semanas, la Luftwaffe perdió más pilotos veteranos que en todo el año anterior. El frente oriental y la defensa del Reich drenaban recursos humanos a una velocidad que ni los mejores entrenadores podían reponer. Mientras tanto, los pilotos aliados aprendían a dominar el nuevo avión con precisión quirúrgica. El P-51 respondía con suavidad y potencia, y podía volar 6 horas sobre oxígeno sin desfallecer. Las cabinas eran estrechas, el aire gélido, la sed insoportable, pero la ventaja de rendimiento lo compensaba todo. En palabras del capitán Donald Gentile, el Mustang nos dio todo lo que soñábamos: velocidad para alcanzar a cualquier caza, maniobrabilidad para batirlo y autonomía para acompañar a nuestros bombarderos donde hiciera falta. La aparición del Mustang sobre Berlín provocó una crisis inmediata en la cúpula del Reich. Göring, incrédulo, rechazó los informes de sus comandantes hasta que le mostraron grabaciones de cámara de combate alemanas donde se veían claramente los cazas estadounidenses sobre la capital. Se cuenta que dijo: cuando vi Mustang sobre Berlín, supe que todo había terminado. Apócrifa o no, la frase encapsula la sensación que recorrió a la Luftwaffe: la certeza de que el enemigo había roto su última frontera. El impacto estratégico fue tan profundo como el psicológico. Hasta entonces, las fábricas, los campos de entrenamiento y los depósitos de combustible estaban concentrados en el centro de Alemania, bajo la creencia de que los cazas aliados jamás podrían llegar hasta allí. Ahora, esos lugares eran los más expuestos. Los Mustangs podían alcanzar Múnich, Praga, Viena o Leipzig, atacar aeródromos, escoltar bombardeos y regresar. Ningún punto del Reich estaba a salvo. A partir de marzo de 1944, el cambio se volvió irreversible. Los cazas alemanes, que en 1943 habían elegido las reglas del combate, se convirtieron en los cazados. Las tácticas de Sturmgruppen, con FW-190 reforzados para atacar de cerca a los bombarderos, resultaron inútiles: eran lentos y vulnerables frente a los Mustangs que los cazaban en formación. Los intentos de ataques masivos se disolvían ante la capacidad de respuesta aliada, y los cazas estadounidenses, más ligeros, con mayor radio y mejor visibilidad, imponían una presión constante sobre los aeródromos alemanes. En abril, las pérdidas germanas superaban ya las 1.200 unidades al mes, y los reemplazos eran jóvenes con menos de 100 horas de vuelo. A cada Mustang que descendía, la industria norteamericana respondía con otros 3. La matemática del cielo había dejado de favorecer al Reich. El 6 de junio de 1944, mientras miles de paracaidistas caían sobre Normandía y las playas se llenaban de humo, la Luftwaffe apenas logró realizar 319 salidas en todo el frente occidental frente a casi 15.000 misiones aliadas. En las arenas de Sour Beach, solo 2 cazas alemanes aparecieron, uno de ellos, un FW-190 de las Joseph Pepys Prieger, que más tarde escribiría: era un suicidio disfrazado de deber. En los meses siguientes, los Mustangs no solo escoltarían bombarderos, sino que cazarían trenes, camiones, locomotoras y columnas enteras con sus ametralladoras de calibre 50, extendiendo la guerra a cada kilómetro cuadrado del Reich. La primavera de 1944 fue, para los pilotos alemanes, el inicio de una larga pesadilla sin amanecer. En los informes internos de la Luftwaffe, las palabras pérdida total de control empezaron a aparecer con una frecuencia alarmante. Los jefes de grupo hablaban de ausencia de superioridad táctica y agotamiento operacional, términos que en el lenguaje del Reich significaban derrota. La guerra del aire, que durante 2 años había sido un duelo de destreza, se había convertido en un proceso de desgaste matemático que Alemania no podía sostener. En los aeródromos de caza del centro del Reich, la realidad se manifestaba en silencio. Donde antes se escuchaban motores rugiendo desde el amanecer, ahora se oía el vacío, roto solo por el zumbido lejano de los bombarderos enemigos. Los mecánicos aguardaban combustible que ya no llegaba. Las columnas de entrenamiento se reducían a un par de vuelos diarios, mientras los Mustang volaban en círculos sobre los campos, esperando la mínima señal de movimiento para lanzarse en picado. El cielo que antes había protegido a los pilotos alemanes ahora los traicionaba, revelando cada intento de despegue.
Los jóvenes que llegaban a las unidades de reemplazo apenas sabían usar los instrumentos. Los veteranos estaban muertos, heridos o exhaustos. Los nuevos instructores tenían menos experiencia que los alumnos del año anterior. En 1943, un piloto alemán entraba en combate con más de 250 horas de vuelo. Para finales de 1944, apenas superaban las 50. En contraste, los estadounidenses acumulaban más de 350 antes de cruzar el canal. Esa brecha no solo medía habilidad, sino esperanza. La ofensiva aérea aliada adoptó entonces una precisión despiadada. Los objetivos ya no eran las fábricas visibles desde los mapas, sino las arterias invisibles que mantenían viva a la Luftwaffe, el combustible y el transporte. A partir de mayo, las refinerías sintéticas de Leuna, Brooks y Police fueron bombardeadas una y otra vez bajo cobertura completa de Mustangs. Los cazas no solo protegían a los bombarderos, esperaban a los supervivientes alemanes que intentaban ascender entre las columnas de humo. Cada vez que un FW-190 o un Bf-109 aparecía, un enjambre de Mustangs caía sobre él como si el aire tuviera voluntad propia. En cuestión de meses, la producción de combustible de aviación se desplomó de 175.000 toneladas en abril a apenas 30.000 en julio. En septiembre, Alemania producía una fracción insignificante de lo necesario para sostener operaciones regulares. Sin combustible, los aviones se convertían en monumentos inmóviles. Los aeródromos alemanes se llenaron de cazas que no podían despegar, de tripulaciones que limpiaban motores sabiendo que no volarían. Los Mustangs, libres de oposición real, empezaron a atacar en tierra. En lugar de proteger a los bombarderos, pasaron a destruir trenes, locomotoras, convoys, columnas de tropas, depósitos de suministros. El concepto de frente aéreo desapareció. Todo el territorio del Reich se volvió una zona de combate. Para los pilotos de Mustang, aquella nueva fase tuvo un doble rostro. Por un lado, era la confirmación de la victoria técnica y táctica, por otro, una carga moral que muchos no olvidaron. El capitán Charles Chuck Yeager, del 357º Fighter Group, recordaría después que el cambio de misiones los transformó. De proteger bombarderos pasamos a destruir todo lo que se movía. Sabíamos que en esos trenes podía haber civiles, pero era la guerra total. El Mustang nos daba el poder de decidir quién vivía y quién no. Los días se repetían con la precisión de una maquinaria implacable. Salidas al amanecer, largas horas en altitud, ataques sobre columnas en retirada, persecuciones sobre campos abiertos. Los pilotos estadounidenses soportaban jornadas de 6 o 7 horas de vuelo continuo, respirando oxígeno helado, con el rostro agrietado por el frío y las máscaras pegadas a la piel. Cada regreso era un ritual de fatiga y euforia, cuerpos rígidos, dedos entumecidos, pero la certeza de haber cumplido la tarea. La guerra del aire ya no consistía en duelos caballerescos sino en una operación industrial donde cada victoria tenía un número de serie y un costo de combustible. Los alemanes, por su parte, comenzaron a escribir cartas que nunca serían enviadas. En los archivos se conservan fragmentos censurados, frases donde se confiesa el miedo, la impotencia, la certeza de que el cielo estaba perdido. Nos lanzamos sabiendo que no volveremos, escribió un joven teniente desde Hannover en abril de 1944. Los americanos están siempre encima, siempre con más combustible, más munición, más de todo. No luchamos contra hombres, sino contra una fábrica infinita. Esa percepción, más que las pérdidas, quebró la moral de la Luftwaffe. Mientras tanto, en los Estados Unidos, la producción industrial alcanzaba niveles inconcebibles. Cada mes salían de las líneas de ensamblaje más de 1000 Mustangs nuevos. Las fábricas trabajaban las 24 horas del día, y los motores Merlin se construían bajo licencia en Detroit con la misma velocidad con que la RAF los montaba en Inglaterra. La guerra del aire se había convertido en una ecuación de acero y logística. Los pilotos alemanes podían ser valientes, pero la valentía no llenaba los tanques. En los primeros días de junio, mientras los ejércitos aliados preparaban el desembarco de Normandía, el dominio aéreo ya estaba asegurado. Los Mustangs patrullaban el canal, volaban sobre las playas, perseguían cualquier rastro de resistencia aérea. El día del desembarco, la Luftwaffe apenas logró enviar unos pocos centenares de vuelos sobre toda Francia, los aliados realizaron casi 15.000. Era el final práctico de la fuerza aérea alemana. El cielo de Europa Occidental había cambiado de dueño. Incluso la aparición de los nuevos cazas a reacción,
los Me-262 y los cohetes Me-163, no logró alterar la balanza. Aunque técnicamente superiores, eran víctimas de la misma tragedia: falta de combustible, pilotos sin experiencia, infraestructura colapsada. Los motores a reacción exigían un cuidado que el caos del final del Reich no podía ofrecer. Muchos se incendiaban en el despegue o explotaban en el aterrizaje. Los Mustangs aprendieron pronto sus vulnerabilidades: cazarlos en el circuito de aproximación, cuando reducían la potencia o descendían con los tanques casi vacíos. El teniente Urban Drew derribó 2 de ellos en un solo día, esperando pacientemente a que se alinearan para aterrizar. Para comienzos de 1945, la Luftwaffe existía solo en los papeles. Las cifras hablaban por sí solas: más de 12.000 pilotos perdidos en 1944, otros 4.000 en los primeros meses del año siguiente. El promedio de horas de vuelo de un nuevo piloto había caído a 40. Los Mustang, en cambio, se multiplicaban. Había más de 1.000 solo en la 8ª Fuerza Aérea, patrullando el cielo con una supremacía tan absoluta que los combates reales se contaban como ejecuciones, no como duelos. El coronel John Meyer, del 352º Fighter Group, describió la sensación con brutal honestidad: en 1945 ya no era combate, era ejecución. Esperábamos sobre los aeródromos, y cualquiera que intentaba despegar moría antes de levantar el tren. El cielo europeo, que en 1943 había sido territorio de cazadores alemanes, se transformó en un cementerio de acero. Los Mustangs, brillando bajo la luz pálida de marzo, marcaban el final del mito de la superioridad aérea germana. Donde antes había risa, ahora solo quedaba silencio y humo. El invierno de 1944 trajo consigo un silencio distinto al que Alemania había conocido. No era el silencio del miedo, sino el de una resignación que se respiraba incluso en los hangares. Las bases aéreas que meses antes bullían de actividad se convirtieron en cementerios ordenados de metal y polvo. En los márgenes de las pistas, los FW-190 y los Bf-109 permanecían alineados, sus alas cubiertas de escarcha, sus depósitos vacíos. A veces los mecánicos encendían los motores solo para no olvidar el sonido. El rugido que en otro tiempo había significado orgullo ahora sonaba como el gemido de un animal moribundo. En los despachos del alto mando, los informes se volvían cada vez más inútiles. Los comandantes seguían escribiendo sobre contraofensivas planificadas o nuevas tácticas de interceptación, pero ya nadie creía en ellas. El problema no era la estrategia, sino la ausencia de medios. La Luftwaffe había perdido la guerra sin haber sido destruida en el aire, había sido estrangulada desde dentro. Las fábricas todavía producían aviones, incluso en mayor número que en 1943, pero aquellos cazas no podían volar. Faltaban pilotos, faltaba combustible y faltaba la ilusión de victoria. Mientras tanto, los Mustangs reinaban sin oposición. Su figura estilizada se había vuelto familiar en los cielos de toda Europa. Volaban sobre las líneas del frente, acompañaban a los bombarderos hacia objetivos en Bohemia, Viena o los Balcanes, y al regresar, descendían hasta arrasar el suelo en busca de trenes, columnas o cualquier rastro de movimiento enemigo. Los civiles alemanes los temían tanto como a las bombas. En aldeas enteras se había aprendido a escuchar su sonido antes que el de las sirenas, un zumbido fino que crecía hasta hacerse insoportable, seguido del tableteo de las ametralladoras y del polvo que se levantaba en la carretera. En los cielos, las diferencias entre los bandos se habían convertido en abismos. El Mustang, con su combinación de velocidad, maniobrabilidad y alcance, era el producto más puro de la lógica industrial norteamericana, simple de mantener, rápido de fabricar, adaptable a cualquier misión. En los campos de aviación aliados, un motor se reemplazaba en horas; en Alemania, cada reparación tardaba días por falta de piezas y transporte. Lo que la propaganda nazi había presentado como una lucha entre la civilización mecanizada del Reich y la improvisación democrática de Occidente se desmoronó cuando los cazas americanos comenzaron a volar sobre Berlín. La superioridad técnica ya no era germana. Los testimonios de los pilotos alemanes supervivientes describen una mezcla de admiración y desesperanza. Heinz Bahr, uno de los ases más experimentados, confesó tras la guerra: el Mustang no era simplemente un avión, era un sistema de guerra. Todo en él funcionaba con una armonía que nosotros ya no podíamos igualar. Su observación no era exagerada. Cada parte del P-51 había sido diseñada para optimizar su misión.
Su ala de flujo laminar reducía el consumo, su cabina ofrecía visibilidad amplia, su armamento equilibraba potencia con duración. Mientras los cazas del Reich se adaptaban con urgencia a un conflicto que cambiaba más rápido que su industria, el Mustang representaba la madurez tecnológica de un país que aprendía de cada error y lo corregía con la velocidad de una cadena de montaje. El año 1945 comenzó con el Reich hundiéndose por todos los flancos. La ofensiva soviética avanzaba desde el este y los aliados occidentales desde el oeste, pero el golpe mortal seguía viniendo desde arriba. La campaña de petróleo estaba dando sus frutos. La producción cayó a menos de 10.000 toneladas mensuales. Los entrenamientos de vuelo fueron cancelados, muchos jóvenes pilotos fueron enviados directamente a las unidades de combate con apenas horas de experiencia. Los instructores veteranos, al verlos despegar, sabían que no regresarían. El cielo se había transformado en un campo de ejecución. Los Mustangs, mientras tanto, perfeccionaban la caza libre. Patrullaban los aeródromos alemanes al amanecer, esperando que el primer avión enemigo intentara despegar. En cuestión de segundos, los cazas estadounidenses se lanzaban sobre él, disparando antes de que el tren de aterrizaje se replegara. A veces ni siquiera se necesitaba combate, bastaba el sonido de los motores aliados para que los pilotos alemanes abortaran la misión y rodaran de nuevo hacia los refugios. La Luftwaffe había dejado de existir como fuerza organizada, lo que quedaba eran fragmentos de escuadrones luchando en soledad contra un enemigo que lo veía todo. En este punto, el aire se volvió una metáfora del poder industrial. Cada Mustang que surcaba el cielo era un recordatorio tangible de la capacidad norteamericana para convertir materia en estrategia. Los números eran abrumadores, más de 15.000 aparatos producidos, casi 5.000 enemigos derribados en el aire, más de 4.000 destruidos en tierra, 9.000 locomotoras pulverizadas. El cálculo era tan impersonal como definitivo. La guerra moderna ya no dependía del genio individual, sino de la integración de fábrica, logística y doctrina. Pero bajo esa eficiencia se escondía la tragedia humana. Los pilotos, jóvenes en su mayoría, vivían con la certeza de que su superioridad técnica no los hacía invulnerables. Volar 6 horas sobre territorio enemigo, respirando oxígeno helado, con las manos rígidas y los músculos adoloridos, era un tormento físico constante. Algunos regresaban con la piel del rostro quemada por el frío, otros con las manos ensangrentadas por la presión del mando. Las pérdidas aliadas, aunque pequeñas comparadas con las del enemigo, se medían cada día. En los cuarteles de Inglaterra, los compañeros contaban las sillas vacías al anochecer. En Alemania, la situación era todavía más desesperada. El 8 de enero de 1945, una escuadra de jóvenes pilotos fue enviada a interceptar bombarderos sobre el Rin. La mitad nunca alcanzó la altura de combate. Sus aviones se apagaron en el ascenso, sin combustible suficiente. Aquellos que lograron enfrentarse a los Mustangs apenas resistieron unos minutos. Ya no luchábamos, escribiría más tarde uno de los sobrevivientes. Solo caíamos. El colapso no se limitaba al aire. Los bombardeos, ahora escoltados de principio a fin, destruían refinerías, nudos ferroviarios, fábricas y centros urbanos. Cada vuelo aliado contaba con cobertura de cazas hasta el regreso. Los artilleros de los bombarderos, que antes disparaban a ciegas contra cazas invisibles, ahora observaban cómo los Mustangs se lanzaban sobre los enemigos antes de que éstos pudieran acercarse. Por primera vez, la moral en las tripulaciones de bombardeo se elevó. El miedo constante de 1943 había sido sustituido por una confianza nueva, la de saber que alguien vigilaba sus flancos. La Luftwaffe intentó responder con proyectos desesperados, cazas a reacción, interceptores cohete, unidades suicidas, incluso ataques con bombas guiadas primitivas. Nada funcionó. Los Me-262, pese a su velocidad, eran presas fáciles en despegues y aterrizajes. Los Me-163 Comet, veloces pero sin autonomía, apenas podían realizar un ataque antes de quedar inertes. La realidad era cruel. Alemania había alcanzado la cúspide tecnológica justo cuando ya no tenía recursos para explotarla. Para los Mustangs, cada misión se volvió una rutina de victoria. Patrullaban sobre los ríos, sobre las ruinas humeantes de las ciudades, sobre columnas de refugiados que huían hacia el este. La guerra había dejado de tener frentes definidos, el aire era de ellos. Los pilotos lo sabían y, sin embargo, no sentían orgullo sino cansancio. La primavera de 1945 encontró a Alemania cubierta por un cielo que ya no le pertenecía.
En el aire, los Mustangs surcaban las rutas sin encontrar oposición. En tierra, las columnas de humo señalaban los últimos nudos ferroviarios destruidos. El Reich se desmoronaba y su poder aéreo, que en otro tiempo había sido orgullo nacional, había desaparecido sin ruido, sustituido por la certeza de que el dominio del cielo había cambiado de manos. Los restos de la Luftwaffe eran sombras de lo que habían sido. De los miles de cazas operativos un año antes, apenas quedaban unos pocos centenares esparcidos por un territorio que se encogía cada semana. En algunos aeródromos, los mecánicos desmontaban motores para ocultarlos de los bombardeos, en otros, los pilotos trataban de aprender en días lo que antes se enseñaba en meses. Los adolescentes que ahora pilotaban los últimos Bf-109 o FW-190 despegaban sabiendo que el vuelo sería su único. La esperanza había muerto antes de encender los motores. El colapso fue tan rápido que los propios mandos alemanes se vieron superados. Los informes hablaban de aviones sin combustible, bases destruidas, escuadrones incompletos. Las órdenes de despegue se emitían sabiendo que no habría regreso. En contraste, las bases aliadas bullían con la actividad metódica de una industria en movimiento. Cada día despegaron centenares de Mustangs, cada noche regresaban la mayoría. El equilibrio era tan desigual que el combate había dejado de ser un duelo para convertirse en una cacería sostenida. El 16 de abril de 1945, cuando los soviéticos iniciaron la ofensiva final sobre Berlín, el cielo se llenó de cazas norteamericanos y británicos. Los Mustangs escoltaban bombarderos hasta las ruinas de la capital y descendían para atacar las columnas que intentaban huir hacia el oeste. Era un infierno de acero y fuego que consumía los últimos recursos del Reich. En los refugios, los pilotos alemanes observaban impotentes cómo sus aeródromos eran arrasados antes incluso de poder despegar. La sensación de humillación era total. En los últimos días de la guerra, las unidades alemanas operaban casi sin mando. Algunos grupos de cazas intentaban escoltar aviones de evacuación, otros atacaban convoys soviéticos, pero la mayoría simplemente buscaba sobrevivir. El aire, antaño escenario de gloria, se había convertido en una trampa mortal. El sonido de los motores Merlin de los Mustangs era la banda sonora de la derrota. El 7 de mayo, la rendición fue un acto casi administrativo. Los últimos vuelos de combate norteamericanos se realizaron sin encontrar resistencia. En los aeródromos alemanes, los restos de la Luftwaffe se apilaron en filas ordenadas, alas cortadas, insignias borradas, motores vacíos. La guerra del aire había terminado. Poco después, los cielos de Europa se poblaron de algo que no era ruido, sino asombro. Los pilotos aliados, que durante meses habían combatido sin ver un rostro enemigo de cerca, comenzaron a encontrarse con sus antiguos adversarios en campos de prisioneros. Y lo que descubrieron fue una humanidad reflejada, no un monstruo. Entre ellos había jóvenes de 20 años, algunos sin una sola victoria, otros con decenas, todos marcados por la misma fatiga. Los testimonios de aquellos encuentros revelan una mezcla de respeto y tristeza. El coronel Clarence B. de Anderson, del 357º Fighter Group, recordaría años después el encuentro con el as alemán Gustav Rodel en un campo de detención. Nos miramos y comprendimos que habíamos estado haciendo lo mismo, solo en direcciones opuestas. Ambos sabíamos que el Mustang había decidido el resultado, y ninguno de los dos podía cambiarlo. En los años siguientes, esa idea se repitió en innumerables reuniones entre antiguos enemigos. Adolf Galland, general de cazas del Reich, lo resumió en sus memorias con una frase que aún resuena: el P-51 fue el arma más decisiva de la guerra aérea. Hasta su llegada, controlábamos el ritmo y el lugar de los combates, después, nunca volvimos a elegir. Para Galland y muchos de sus contemporáneos, aquel avión simbolizaba el punto de inflexión donde el dominio aéreo alemán se transformó en impotencia. Otros lo expresaron con crudeza. Heinz Nocke, que había perfeccionado el ataque frontal contra los B-17, reconoció que su propio arte se volvió inútil. El Mustang mató a la Luftwaffe. No fueron los bombardeos ni la invasión, sino ese caza que podía llegar a Polonia y volver. Pasamos de ser depredadores a ser presas. La sinceridad de su declaración mostraba la magnitud del cambio. Más allá de la derrota militar, el Mustang representó una lección más profunda, la derrota de la ideología ante la capacidad industrial. Alemania había apostado por el mito del genio técnico, por la fe en el individuo excepcional. Estados Unidos apostó por la cooperación, por la producción masiva y la ingeniería compartida.
El resultado fue un avión que no solo igualó a sus enemigos, sino que lo superó en todos los terrenos. La democracia había demostrado que podía fabricar armas mejores que la dictadura. Los números finales hablaban por sí solos: más de 15.000 Mustangs construidos, cerca de 5.000 aviones enemigos derribados en combate aéreo, más de 4.000 destruidos en tierra. En total, más de 200.000 vuelos de combate. Pero detrás de las cifras se escondía un significado más duradero. El Mustang había demostrado que el poder en la guerra moderna no se mide solo en valentía, sino en la capacidad de aprender, adaptarse y producir. Tras la guerra, en 1985, un encuentro en San Antonio reunió a pilotos de ambos bandos. Entre ellos estaba Bud Anderson y el veterano alemán Erich Hartmann, el mayor as de la historia. Se sentaron frente a frente, con copas en la mano. Anderson brindó, por el Mustang, el avión que ganó la guerra del aire. Hartmann, que había volado miles de misiones, asintió sin rencor. Teníamos buenos aviones, respondió, pero ustedes tuvieron el que podía estar en todas partes. El silencio que siguió fue una tregua sin palabras entre hombres que habían sobrevivido a los mismos cielos. El Mustang se convirtió en leyenda, pero su legado no fue solo mecánico. Cambió para siempre la concepción del poder aéreo. Demostró que un caza podía ser una herramienta estratégica, capaz de determinar el curso de una guerra por su sola existencia. Su alcance reescribió la geografía militar, su eficiencia inspiró generaciones enteras de ingenieros y su historia enseñó que la innovación, cuando se combina con disciplina industrial, puede ser más poderosa que cualquier ideología. Para los alemanes que sobrevivieron, el sonido del motor Merlin siguió siendo una memoria dolorosa. No había forma de olvidar aquel rugido que había llenado los cielos desde el invierno del 44. Algunos lo recordaban con respeto, otros, con una mezcla de miedo y admiración. Pero todos coincidían en una cosa: aquel avión había marcado el fin de su mundo. El Mustang, más que una máquina, fue una frontera entre dos épocas. Su aparición borró el eco de las risas que, en 1943, habían acompañado al derribo de los bombarderos solitarios. En su lugar dejó un silencio que aún se escucha en las páginas de la historia, el silencio de quienes comprendieron demasiado tarde que habían subestimado al enemigo. Y así, cuando el último Mustang aterrizó en Europa tras el armisticio, el cielo quedó quieto. Por primera vez en 6 años, no hubo alarmas, ni trazadoras, ni humo. Solo el sonido distante del viento rozando las alas de un avión que simbolizaba algo más grande que la victoria: la capacidad humana para transformar la derrota en aprendizaje y la adversidad en progreso. Con el final del conflicto, el cielo de Europa se volvió un museo invisible de memorias. Los campos que habían vibrado con motores y metralla ahora guardaban el eco de lo que había sido una revolución silenciosa. La Luftwaffe había dejado de existir, pero el verdadero impacto del Mustang apenas comenzaba a revelarse. No era solo un avión vencedor, era una idea materializada, un punto de inflexión en la historia de la guerra aérea. Las fábricas estadounidenses, que durante los años del conflicto habían producido máquinas a un ritmo casi sobrehumano, se detuvieron con la paz. En sus hangares quedaron filas interminables de P-51 recién terminados que jamás volarían en combate. Algunos fueron almacenados, otros vendidos a países aliados, muchos más desmontados. Pero lo que no pudo desmantelarse fue el concepto que el Mustang había probado: el caza como instrumento estratégico de largo alcance, la fusión perfecta entre autonomía, velocidad y eficiencia. Durante los meses siguientes a la capitulación, los técnicos aliados recorrieron las ruinas de las fábricas alemanas. Allí encontraron diseños que habían prometido maravillas: jets, interceptores, armas experimentales, pero ninguno de ellos había alterado el resultado. Los ingenieros británicos y estadounidenses coincidieron en la misma conclusión: el Mustang no era el avión más rápido ni el más fuertemente armado, pero era el más equilibrado. Y esa armonía entre alcance, maniobra, potencia y sencillez lo había hecho invencible. Su legado técnico se proyectó inmediatamente en el futuro. El ala de flujo laminar se convirtió en referencia para toda una generación de diseñadores. El F-86 Sabre heredó su perfil, el P-80 Shooting Star incorporó sus principios de eficiencia, y la doctrina de escolta de largo alcance pasó a ser norma en todas las fuerzas aéreas del mundo. Por primera vez, el combate aéreo había trascendido el campo de batalla. Ya no se trataba de defender territorio, sino de dominar el espacio a cualquier distancia. En los Estados Unidos, los pilotos que habían sobrevivido al infierno europeo regresaron a casa convertidos en héroes.
Sus Mustangs desfilaron en ciudades que nunca habían oído una bomba. El país los recibió como el rostro del triunfo moderno: acero, precisión, disciplina y velocidad. Los noticieros mostraban sus siluetas plateadas cruzando el cielo sobre desfiles y ferias, mientras las voces de los locutores repetían una idea que se convertiría en mito: el avión que ganó la guerra. Pero para los hombres que lo habían pilotado, el recuerdo no era tan glorioso. Muchos hablaban de noches sin sueño, de motores que aún resonaban en la mente, de rostros enemigos vistos durante un segundo y luego desaparecidos. El Mustang les había dado poder, pero también la carga de usarlo. Sabían que aquel dominio absoluto no había sido gratuito. Detrás de cada victoria había una sombra que no se borraba con las medallas. En Alemania, la derrota aérea dejó una cicatriz más profunda que la material. Los pilotos supervivientes de la Luftwaffe, dispersos en campos de prisioneros, fueron los primeros en comprender que el mito de la invulnerabilidad había muerto. En conversaciones posteriores, muchos confesaron que el verdadero golpe no fue la pérdida de aviones, sino el derrumbe de una creencia. Habían crecido convencidos de que el genio técnico alemán bastaría para vencer cualquier obstáculo. El Mustang demostró lo contrario: la victoria no era cuestión de talento individual, sino de organización, cooperación y adaptabilidad. Esa lección no se perdió en el tiempo. A medida que Europa se reconstruía, los viejos enemigos comenzaron a compartir experiencias. Ingenieros alemanes trabajaron con británicos y norteamericanos, aportando su conocimiento aerodinámico mientras aprendían a pensar de otro modo. De esa simbiosis nacería la aviación de posguerra: reactores más seguros, materiales más ligeros, motores más eficientes. La cooperación reemplazó a la competencia ciega, y el Mustang fue el precedente de esa alianza. El avión siguió volando mucho después del conflicto. Sirvió en Corea, en América Latina, en Oriente Medio, incluso en unidades de reserva hasta bien entrada la década de 1950. En todos esos lugares mantuvo la reputación que había ganado en Europa: resistente, veloz, noble. Los pilotos jóvenes que lo heredaron lo describían como una extensión del cuerpo, una máquina que respondía antes de que el pensamiento se formara. Para muchos, volar un Mustang era tocar la historia con las manos. Pero quizás su legado más duradero fue moral. En los años posteriores a la guerra, cuando el mundo buscaba sentido entre ruinas, el Mustang se convirtió en símbolo del ingenio humano aplicado al bien común. Representaba el triunfo de la razón sobre la arrogancia, de la planificación sobre la improvisación, de la ciencia libre sobre la ideología cerrada. En los discursos y documentales, se le citaba como ejemplo de cómo la colaboración entre naciones podía transformar la desesperación en victoria. Los pilotos alemanes que sobrevivieron también hallaron un tipo extraño de reconciliación. Muchos fueron invitados a reuniones con sus antiguos adversarios. En una de ellas, celebrada en Texas décadas después, un veterano del Reich levantó su copa y dijo: «Cuando vimos los Mustang sobre Berlín, comprendimos que habíamos perdido más que una guerra, habíamos perdido nuestra fe en la infalibilidad». Su frase, pronunciada sin rencor, condensaba lo que aquel avión había significado: el fin de una era en que la guerra se creía ganable solo con orgullo y voluntad. En los museos de aviación, el P-51 se expone hoy con la misma reverencia que un símbolo sagrado. Los visitantes lo observan, sin saberlo, contemplan la materialización de una lección que va más allá del combate. La innovación no tiene bandera, pero su uso define la historia. Cada remache, cada curva de su fuselaje, recuerda un momento en que la humanidad aprendió que la tecnología puede decidir el destino de millones, para bien o para mal. Aún en reposo, los Mustangs conservan algo del poder que una vez dominaron. En las exhibiciones aéreas, cuando uno de ellos despega, el rugido de su motor corta el aire como si despertara fantasmas dormidos. Los ancianos que lo ven volar se quedan en silencio, algunos cierran los ojos y recuerdan el invierno del 44, cuando aquel sonido significaba esperanza o condena. Para los jóvenes, es una reliquia gloriosa; para los que lo vivieron, es la voz del tiempo que no vuelve. Su influencia técnica se extendió hasta los confines de la aviación moderna. Las bases de su diseño siguen presentes en los cazas contemporáneos: equilibrio, autonomía, ligereza estructural, ergonomía del piloto. De su filosofía nacieron conceptos como la superioridad aérea sostenida y la flexibilidad operativa. Los ingenieros de la posguerra lo estudiaron no como un arma, sino como un modelo de pensamiento, un producto donde cada pieza servía a una función clara. Y sin embargo, más allá de los planos y las cifras, su huella fue espiritual.
El Mustang enseñó que el cielo no pertenece a quien lo conquista, sino a quien lo comprende. Demostró que la verdadera fortaleza no se mide en victorias, sino en la capacidad de imaginar soluciones donde otros solo ven límites. En ese sentido, el P-51 trascendió su tiempo, dejó de ser un avión para convertirse en una metáfora del ingenio humano frente a la adversidad. A medida que pasaron las décadas, su silueta se transformó en ícono cultural. Apareció en películas, documentales, novelas, incluso en los sueños de quienes nunca habían volado. Con el paso de los años, el rugido del Mustang dejó de ser un sonido de guerra para convertirse en un eco de advertencia. Aquellos que habían sobrevivido a su sombra envejecieron llevando en la memoria un cielo dividido entre el miedo y la admiración. Los historiadores, décadas después, seguirían debatiendo si el P-51 fue simplemente una máquina o el punto en que la humanidad comprendió que la tecnología podía alterar la balanza del destino. En las primeras reconstrucciones de la posguerra, los aviones abandonados fueron retirados de los campos, fundidos, reutilizados para una Europa que comenzaba a levantarse de sus ruinas. Sin embargo, el recuerdo del Mustang persistía en el aire. En Alemania, los campesinos aún encontraban fragmentos de fuselaje en la tierra arada. En Inglaterra, los niños jugaban a construir maquetas de los cazas que habían visto cruzar los cielos. La guerra se había ido, pero su huella seguía flotando sobre los continentes como una marca invisible. Los antiguos pilotos de ambos bandos se convirtieron en los cronistas involuntarios de una era que había desaparecido. Algunos enseñaron en academias militares, otros renunciaron a volar. Todos coincidían en que después del Mustang el combate aéreo nunca volvió a ser igual. Su alcance había borrado las fronteras, su eficacia había hecho imposible volver al ideal romántico del duelo en el aire. Los cielos, desde entonces, se convirtieron en territorios donde la máquina dictaba las reglas y el hombre debía adaptarse o perecer. A mediados de los años 50, cuando los primeros cazas a reacción patrullaban Corea, todavía se podían ver Mustangs en vuelo. Ya no eran los símbolos del dominio absoluto, pero mantenían una elegancia que los nuevos aparatos no lograban imitar. En los informes de combate, los veteranos los describían con respeto casi nostálgico, eran ágiles, dóciles, resistentes, y cuando el motor rugía, parecía que el aire mismo se apartaba para dejarlos pasar. En cada vuelo quedaba algo del espíritu de aquellos días en los que el futuro se había decidido sobre Alemania. La historia, al mirar atrás, encontró en el Mustang más que un logro técnico, un espejo del siglo que lo creó. Fue el hijo de una alianza improbable entre naciones separadas por océanos, el fruto de ingenieros que creyeron en la colaboración más que en la competencia. Su nacimiento no se debió al deseo de gloria, sino a la necesidad urgente de proteger vidas. Y su triunfo, paradójicamente, mostró que la guerra podía acelerarse hacia su fin cuando la innovación se ponía al servicio de la razón. En los años posteriores, los pilotos alemanes fueron invitados a participar en homenajes junto a sus antiguos enemigos. En esas ceremonias, los hombres que habían combatido en lados opuestos compartían historias, comparaban maniobras, recordaban rostros. Las fotografías de esas reuniones mostraban sonrisas sinceras y ojos cargados de algo que iba más allá del arrepentimiento, comprensión. Habían aprendido, cada uno a su modo, que el enemigo al que disparaban había sentido lo mismo que ellos, el vértigo, la duda, la certeza de que el cielo no perdonaba errores. Uno de esos encuentros, celebrado 4 décadas después del fin del conflicto, reunió a antiguos ases de la Luftwaffe y de la 8ª Fuerza Aérea en un hangar de Texas. Allí, entre aviones restaurados, un Mustang pintado con los colores de 1944 ocupaba el centro de la sala. Cuando el motor se encendió, el rugido resonó con una fuerza que detuvo todas las conversaciones. Nadie habló durante varios minutos. Era el mismo sonido que una vez había anunciado la muerte y ahora solo evocaba respeto. Un piloto alemán anciano, con las manos temblorosas, rompió el silencio. La primera vez que oí este motor supe que el aire había cambiado de dueño. Esa frase quedó registrada como la síntesis perfecta del impacto del P-51. Porque más allá de las cifras, de los récords y de las victorias, el Mustang representó una mutación del espíritu humano. Enseñó a los hombres que la arrogancia es el preludio del fracaso, que subestimar al enemigo es ignorar la capacidad infinita de adaptación que define a nuestra especie. Los pilotos alemanes que habían reído en 1943 ante los bombarderos indefensos comprendieron demasiado tarde que el progreso puede ser silencioso hasta el momento en que decide hablar con voz de trueno. A lo largo de las décadas,
los museos y las academias militares lo estudiarían como el modelo de equilibrio entre diseño, propósito y eficacia. Sus líneas inspirarían generaciones de aeronaves, su filosofía se convertiría en doctrina. Pero el verdadero legado del Mustang no fue técnico ni militar, sino moral. Demostró que la libertad de pensamiento, la cooperación y la voluntad de innovar pueden ser más poderosas que cualquier imperio cimentado en la obediencia ciega. Para los Estados Unidos, el P-51 se convirtió en emblema de una nueva identidad, una nación capaz de combinar la ciencia con el idealismo, la industria con la visión. Para Europa, representó la frontera entre dos mundos, el viejo continente que se destruía en sus propias guerras y el nuevo que emergía bajo el signo de la reconstrucción. Para los pilotos que lo conocieron, fue la prueba definitiva de que el cielo podía ser conquistado, pero nunca poseído. Con el paso del tiempo, las risas que habían acompañado las primeras victorias alemanas se transformaron en un silencio que aún pesa sobre las memorias. Aquel otoño de 1943, los cazadores del Reich creyeron haber dominado la guerra del aire. 6 meses después, los mismos hombres miraban hacia arriba sabiendo que el sonido que se aproximaba significaba el fin. La transición fue tan rápida que la historia la recuerda como una caída vertical. El P-51 no solo cambió la dirección del conflicto, sino la percepción del propio poder humano. Hoy, cuando uno de esos aviones surca el aire en una exhibición, el público aplaude sin saber que está presenciando la materialización de una lección universal. No es solo un relicario del pasado, sino una advertencia sobre la fragilidad del orgullo. El rugido del Merlin, que una vez hizo temblar a ciudades enteras, se escucha ahora como una melodía de advertencia. Todo imperio que se ría de sus enemigos está destinado a escuchar ese eco algún día. El Mustang no fue un milagro, fue el resultado de mentes libres trabajando en conjunto. Su aparición borró los límites entre ciencia y arte, entre necesidad y visión. Fue el testamento de una generación que comprendió que la superioridad no nace del dominio, sino del ingenio. Y en su estela, dejó un cielo que por primera vez pertenecía no a una bandera, sino al futuro. Cuando los últimos sobrevivientes de aquella guerra miraron hacia arriba, en los años finales de sus vidas, muchos dijeron lo mismo: cada vez que veo un Mustang, recuerdo el día en que comprendimos que la guerra había terminado. Porque aquel avión, más que destruir al enemigo, destruyó la ilusión de invulnerabilidad. Transformó la risa en silencio, el orgullo en reflexión, el miedo en respeto. Así se cerró el ciclo que había comenzado a 15.000 pies sobre Weinfurt. De la confianza ciega a la humillación, de la invencibilidad al reconocimiento, de la destrucción al aprendizaje. En ese arco completo, el P-51 Mustang escribió su nombre en la historia no como un arma, sino como un símbolo, el recordatorio eterno de que ningún poder, por grande que sea, resiste ante la unión del ingenio y la determinación humana. El cielo que una vez fue escenario de arrogancia se convirtió en su tumba.